Amigos de Últimas Noticias de hoy. El día de hoy le traemos excelentes noticias para los residentes de todos los Estados Unidos, pues el IRS recientemente comunicó que el cheque de estímulo federal aún está disponible para millones de personas que eran elegibles o que en ese entonces tal vez no lo eran, pero hoy por hoy pueden volver a solicitarlo, pues está comunicando con millones de personas que pueden ser elegibles para este cheque de estímulo de $1,400. Y no solo eso, también estamos hablando de los créditos fiscales especiales, que tienen otros valores, miles y miles de dólares más. Y obviamente para la gente que se queda hasta el final del video, pues solo quedan 3 días para que millones de estadounidenses puedan obtener hasta $400 en un estado, pues los contribuyentes estarían preparados para recibir estos $400, pero deben actuar muy rápido. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven de esta información, que es muy pero muy importante. Algunas personas que no llegaron a recibir lo que es el tercer cheque de estímulo federal ahora pueden obtener este pago, pues el IRS acaba de comunicar que estos cheques que se emitieron por primera vez en marzo del 2021 y que pagaron hasta $1,400 están de vuelta. Oficialmente, el IRS ha terminado de emitir estos cheques el año pasado, pero recordemos que muchas personas en aquel entonces no fueron elegibles y hasta algunas que eran elegibles no recibieron su pago, pues aún puede obtener lo que se le debe, ya sea un reembolso de impuesto o simplemente pagando una cantidad reducida de impuestos. Entre los que son potencialmente elegibles para el tercer cheque de estímulo se encuentran las personas que ganaron un dependiente o vieron simplemente caer sus ingresos en el año 2021. El IRS dijo en un comunicado de prensa el día jueves que se enviarán cartas en las próximas semanas a 9 millones de personas, solo para recordarles que está disponible este dinero. Los destinatarios serán personas que normalmente no tienen los requisitos de presentación de declaración de impuestos, porque obvio sus ingresos son bajos. En esta nueva carta, el IRS les recuerda a estas personas que presenten sus declaraciones de impuestos del 2021. Claramente es un paso esencial para que aquellos elegibles puedan reclamar estos pagos de cheque de estímulo y otros créditos. En el caso de que usted ya presentó sus impuestos para el 2021, es muy probable que ya haya aprovechado estos pagos y créditos fiscales. La agencia afirma que las personas que no han presentado sus declaraciones en años anteriores pueden beneficiarse significativamente al simplemente presentarlo. Es la única forma de asegurar no solo este crédito, sino que también ciertos créditos fiscales especiales que se ampliaron dentro de la ley del plan de rescate estadounidense y otras leyes que postergadamente fueron saliendo. También dice que muchas personas recibirán una carta en las próximas semanas, que no solo son los cheques de estímulo de aquel entonces, sino también el crédito tributario por hijos o el crédito tributario por ingreso del trabajo. El crédito tributario por hijos ampliado para el 2021, que ya está disponible para los contribuyentes que cumplen con ciertos requisitos de ingresos, asciende por lo menos a los $3,000 por niño entre las edades 6 y 17 años y $3,600 para niños que tengan 5 años o menos. El plan de rescate estadounidense también aumentó significativamente el crédito tributario por ingreso del trabajo. Como bien sabemos, es un crédito dirigido para los trabajadores que no tienen hijos. Algunas familias de ingresos bajos y moderados también son elegibles para beneficios ampliados bajo este crédito fiscal. La fecha límite para la presentación tardía de sus declaraciones de impuestos es el 17 de octubre, pero los contribuyentes aún pueden acceder a los créditos fiscales después de esa fecha, pues afirma que se ofrecerá su servicio de presentación gratuito hasta el 17 de noviembre para las personas que ganen $73,000 anuales o menos, lo cual les dará suficientemente tiempo para poder reclamar estos beneficios. Puede averiguar el monto de sus 3 cheques de estímulos simplemente iniciando en su cuenta en línea del IRS, el cual el link está en la descripción.
En el mes de enero, el IRS también llegó a enviar cartas sobre los tercer cheques de estímulos para ayudar a las personas a que puedan determinar si es que debían reclamar el crédito de reembolso en sus declaraciones de impuestos del 2021. Esa carta, que se llama la Carta 6475, muestra el pago total de los terceros cheques. Como le mencionamos a todos los que se queden hasta el final del video, pues estamos a tan solo 3 días para que millones de estadounidenses obtengan cheques por valor de hasta $400. Pues esta vez estamos hablando de los contribuyentes de Illinois, que están preparados para recibir pagos de hasta $400. La fecha límite para presentar su declaración de impuestos es también el día lunes 17 de octubre. A principios de este año, el gobernador Pritzker firmó un presupuesto estatal que constaba de $46.500 millones para el año 2023. Los pagos directos son solo un elemento descrito en el presupuesto. Los contribuyentes podrían obtener hasta $400, pero claro que todo varía según su estado civil, para efectos de declaración de impuestos y también la cantidad de dependientes reclamados. Los contribuyentes solteros que ganaron menos de $200.000 el año pasado, pues verán un reembolso simplemente de $50. Se espera que las parejas que presentan una declaración en conjunto y ganen menos de $400.000 al año recibirán $100, pues esa es una cantidad enorme en comparación con otros requisitos. También hay un beneficio adicional para los residentes con un dependiente en su hogar. Los contribuyentes elegibles van a recibir $100 por dependiente cada uno, con un límite de 3 dependientes. Los pagos de este beneficio adicional comenzaron a enviarse el 12 de septiembre, pero se seguirán implementando durante este año. La única fecha importante que usted debe tener en cuenta en este momento es el 17 de octubre, pues todo lo que presentaron sus declaraciones antes del 17 de octubre serán elegibles para los cheques. Sin embargo, hay dinero disponible para aquellos que no presentaron sus declaraciones de impuestos estatales. Es a través de un reembolso de impuestos a la propiedad, el cual tiene un tope de $300 cada uno. Los propietarios de viviendas tendrán la opción de poder solicitar el reembolso electrónicamente o mediante correo. Se afirmó que este paquete de impuesto trae mejoras reales a la vida de las familias trabajadoras. Por supuesto, no todos están de acuerdo, incluidos los republicanos, los cuales declararon que este plan de presupuesto es un truco insultante temporal, simplemente porque es un año electoral. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final del video. Una vez más, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, compartan este video con sus amigos, sus familiares, sus redes sociales, compartan para que todos tengan acceso a esta información que es muy importante hoy en día. También los invitamos a que por favor participen de nuestra pestaña comunidad, donde nosotros estamos colocando información actual sobre diferentes beneficios hoy en día, como ser el SNAP EBT, el seguro social, los cheques de estímulos estatales y programas de ingresos garantizados, o también llamados programas pilotos UBI. Y no se olviden de dejarnos sus opiniones en la caja de comentarios.